En el episodio anterior no nos aburrimos. Tras romper la suspensión de la moto, quedamos bloqueados en Mazatlán durante una semana. Encontramos muchas personas armadas en la carretera libre que pasa por el Espinazo del Diablo y nos arriesgamos que un grupo criminal nos tumbara a balazos el dron por grabar en una zona controlada. Estaba pensando que increíble es México, que variedad de paisajes. Hace poco estábamos en una ciudad que, bueno, uno podría asociar como a una Barcelona, algo así, como muy turística. Y ahora mira dónde estamos. Off-road. Uy, ¿seguro? Vámonos pues. En Durango ya vi más vacas que personas. En ese momento no podíamos saberlo, pero la verdad es que tuvimos mucha suerte porque algunos días después se desataría la guerra entre cárteles que desafortunadamente está dejando decenas de muertos y que llevó a varios episodios de violencias justo en la carretera Mazatlán-Durango que recorrimos. ¡Wow! Esto es impresionante. Esperando que la situación mejore muy pronto, queremos compartir lo maravilloso que es este territorio y dejar de lado por un momento las miles de noticias negativas. Porque es muy fácil etiquetar un área como insegura si la única información que recibimos es sobre violencia. Entramos a Durango, que nos sorprendió desde el principio con sus paisajes, con su paz, cultura y personas de corazón. Y realmente creemos que es uno de los estados más infravalorados de México. Qué lindo. Estamos en el Parque Nacional, es nacional, ¿verdad? Sí. Mexiquillo. Al lado del pueblo, de un pueblo que se llama La Ciudad. O sea, es una ciudad. No, una ciudad que se llama El Pueblo. Una ciudad. Un pueblo llamado La Ciudad. fuimos a la plaza de la ciudad y fuimos a hablar con los organizadores de la Feria del Hongo, que se hace una vez al año y justo en estos 3 días. Y hay muchas actividades, hay micólogos que vienen de varias partes del país a dar charlas sobre hongos y sobre todo a promover los hongos que no se conocen mucho en México. Nos dijeron que hay un hongo que se llama porcini, que es un hongo que en Italia es muy caro y que es el hongo el más caro y el más conocido y más apreciado en Italia. Y aquí sí hay, se da mucho, pero la gente no lo conoce. Y entonces están haciendo estas campañas para promover esos tipos de hongos, ¿no? Vamos a hacer un poco de off-road en el Parque Mexiquillo. Intentamos no molestar a las personas. Y esta debería ser la laguna, ¿no? Sí. O sea, de un lado es muy bueno que nos dejen entrar en moto, pero por el otro lado yo creo que aquí debería estar prohibido el paso Sí, a a los coches. vehículos. Claro. O incluso a motos, porque pues, nosotros sí pues estamos bien aquí, divertidos, pero me imagino que a la gente le pueda molestar, ¿no? Por más que eso, el deterioro del ambiente, ¿no? Creo que me metí al lugar equivocado. Espera,
un arco de piedra, dices. Sí, parecía construcción, o sea, pero eran piedras así, estaba muy chido. ¿Estás divirtiéndote? Sí, mucho. La verdad sí. Esto en Italia sería completamente ilegal, ya estaríamos en la cárcel. Claro. En un parque nacional hacer esto, pero bueno, es lo bonito, la contradicción de México, ¿no? Te permiten hacer muchas cosas que no se deberían hacer, pero también hay muchas restricciones. No creo que en 10 años vaya a ser lo mismo aquí, ¿no? Se van a dar Ya, cuenta. claro, no. O se acaba. La ardilla. Nos metemos en las piedras, Está loco. Sí, vamos. caminando. El Parque Mexiquillo es el parque natural más importante del estado de Durango. En este parque podemos encontrar cascadas, un sistema de barrancas, túneles y formaciones rocosas muy impresionantes. ¿Quieres escuchar un animal del Parque de Mexiquillo? Tuvimos la suerte de ver animales muy raros que brincan. Creo que me equivoqué. Aquí se van las rocas. Pues Vamos a subir aquí. Cuidado, Easy. La estábamos pasando tan bien que no nos dimos cuenta que estaba anocheciendo y nos faltaba mucho por recorrer en el parque. No es cierto, sí sabíamos y no nos importó. Nada más que estoy siguiendo un mapa que es así. Esto es el mapa. mira qué pajarito. ¿Dónde? El que me pasó es amarillo con negro, parecía casi una mariposa. Esto está demasiado bonito. Aquí hay una glorieta, mira, para girar. La glorieta, la Minerva. ¿Te Ay, asustaste? matón. Pues no era un charco, era un hoyo. Cráter. Oh. No sé si es por acá. Yo creo que no. No. No creo. Yo lo siento mucho. No sé si esto se puede hacer. Es que hay huellas y parece que, pues sí, que pasan aquí. Pero parece muy raro que esto se pueda hacer en moto. No creo, la verdad. Muy bonito. Y nada difícil con la moto. O sea, se puede sin problemas. Ay, aquí está complicadito.
Se hace, se hace. Sin problemas. Vamos a los túneles. Sí, Ok, esta dijo el muchacho a la entrada que era una vía del tren, ¿verdad? ¿qué iba a hacer? Ah, iba a ser una vía del tren. Ajá. Entonces limpiaron. Construyeron túneles, Ajá. pero frenaron la obra y no terminaron. Aquí debe estar la cascada. La- ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué lindo! ¡Wow! Son las 6. Nos queda poquito de luz, ¿eh? Nos queda poquito de luz y estamos todavía lejos de los túneles. Y con llantas... Hinchadas, sin gasolina. No, sin gasolina, con poca. Y teniendo que ir a los túneles todavía de Mexicalingo. No, ¿cómo se llama? Mexiquillo. Mexiquillo. Vamos a darle un poquito de gas. Sin morir en el intento. Me gusta esto, me gusta esto. Vamos por el río. Parecen charcos, pero son hoyos. Hoyos, hoyos, hoyos. Vamos a ver aquí. A ver. Charco. Charco, 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 charco. A ver si ese es charco o hoyo. ¿En qué se identifica? Ah, esto creo que es hoyo. Este es un hoyón. Sí. ¿Lista para...? ¿Aviento una piedrita? No, vamos así. Qué bueno que lavamos los pantalones ayer. Muy bien. Qué maravilla México. Madre mía. Parece que en la mañana y la tarde hemos estado en dos mundos completamente diferentes y en dos temporadas del año completamente diferentes. Y esto en pocos kilómetros, imagínate todo. En 150 kilómetros cambió tanto. Ah, yo creo que no. ¡Ay, charco! Listo. Desliza bastante. Oye, Dígame. hay que agradecerle muchísimo a esta moto. Sé que es un objeto, pero estamos dependiendo completamente de ella. De la confiabilidad. Si nos quiere dejar parados aquí, pues no tenemos nada y nos deja parados. Vamos a pasar la noche aquí a lo mejor. A patrulla regresamos. ¿Cómo? Y se está portando muy bien. Nunca dice que tiene hambre, a lo mejor sed. Vamos a ver este charco. Si es charco o hoyo. Ah, puede ser hoyo. Ah, puede ser hoyo. Es medio hoyo. Ay, ay. Es un hoyo. Es un pinche hoyo. Uf, se hundió media moto. Estoy intentando leer el terreno, pero es que está complicado porque es todo resbaloso. Hay piedras resbaladizas. Es un hoyito. Ay. A ver, ¿qué horas son? O sea, esta vista debe ser preciosa, pero no se ve nada. No se ve nada. Pero así me gusta. Sí, sí, también es muy impresionante. ¡Wow! No viste abajo. ¿Qué? Digo, casi no se ve, pero allá atrás se veía todo. Allá rocas así. Madre Esto es mía. un barrancón. Vámonos.
Qué lindo Mexicali. No, ¿cómo se llama? Te fuiste muy lejos. Mira. Mexiquillo. ¡Hola! ¡Túnel! ¡Túnel! ¿Cuánto es este túnel? Son 3 túneles, ¿verdad? Sí, y uno es de 1 kilómetro. Vamos a prender las luces grandes. Un poco de ansiedad sí me va a dar, ¿eh? ¿Sí? En el de 1 kilómetro a lo mejor. Mucho pasar. Wow. No, esta es una experiencia. No me esperaba una experiencia así para hoy. O sea, hoy tenía que ser tranquilo, ¿no? Ay, Bueno, sí. me dices. Y aquí tenía que pasar un tren. Tenía. Bueno, parece que México está haciendo algo para volver a tener trenes, que es una oportunidad que tiene de impulsar el turismo y la sostenibilidad del transporte, pero a ver cómo lo hace. Vamos a ver qué es este. ¡Ay! ¡Es un hoyo! Es un hoyo con fondo Barroso. barroso y deslizoso. Deslizón. Deslizón. Delicioso. Un fondo delicioso. Este camino es delicioso. Es maravilloso. Uy, ay, fácil. Me encanta. Me encanta. Me gusta. Mi amor, a mí me gusta esta vida. Quiero que dure mucho. Vamos a hacer que dure mucho. Es de verdad un cambio radical en cómo uno se siente libre, espontáneo, conectados, hundidos. Ahora, no. Esto sí es un gran hoyo. Esto es un hoyo. Uy. Ay. Ay. No, mi amor, no hay que decirle gracias a esta moto. Hay que besucarle el escape cuando terminemos de hacerlo. Ay. Mira, aquí se vende trucha por kilo. ¿Dónde? Wow. Yo No. creo que aquí nos retornamos, ¿no? ¿Qué es esto? Es el túnel de 1 kilómetro. No, pero ¿qué es esto? Esa es una cascada. Y ahí estamos sin gasolina, ¿eh? Esta es una cascada y un túnel. No, pero ¿qué es esto? De Sí 1 es- kilómetro. No, aquí retornamos ¿Por qué? por la oscuridad y porque si nos llueve aquí es peligroso. Yo me metería. ¿Sí? Sí. ¿Si entra en pánico? Si entras en pánico, me abrazas muy fuerte y me quieres muy fuerte. Nos metemos al túnel. Túnel de 1 kilómetro. Está oscureciendo. Hay una cascada muy bonita. Estamos con muy poca gasolina. Y... ¡vámonos! ¿Lista? Sí. ¿No viven animalitos ahí? Sí. ¡Ay! Nos llovió la cascada. Es un río. Ay, ¡Ay! su madre. Es un río. ¡Ay! Es un río. Ok. Me voy a levantar un poco, ¿eh? Ok. Está un poco Ah, técnico. no voy a ver nada. Ah, perdón. No, pues me levanto yo también. No, está bien. Vamos así. Es que hay muchas piedras. Resbalosísima. Pero si te levantas no puedes poner los pies. No, eso es el tema. No quiero poner los pies, pero Ah, ok. tengo la tentación. Mira, voy a hacer una cosa. Estamos en... Ay, voy a levantar una de las luces. Madre mía. Ay, a la aventura. Aquí no viene mucha gente, creo. No. Bueno, seguro con sucesos sí. El mapa me está diciendo, mierda estás haciendo. Ay. Aquí, si pasa algo, tampoco va a funcionar el GPS SOS. Ya. Bueno, corremos un poco a la salida. Sí, a menos que nos salga un chupacabras o
Chupaca. Está más difícil. Vamos a seguir la cascada. Ay. Cascada. Es que en la camarita chiquita no se va a ver nada de la complejidad de esto. Porque no se ve el tamaño de las piedras Ya, porque está muy alejada. ni cuando hay escalones, el desnivel. Ay, pero está bien complicado. ¿Quieres que me baje? No. Estamos bien. Bien atorado. Es que hay unas piedras que son grandes como tranquila. Como mitad de la rueda. Y esto hay que hacerlo para atrás. Sí. No nos dijo por qué detuvieron la hora, ¿verdad? No, hay que preguntarle. Puedo ver el final del túnel. Mira arriba. Wow. ¿Qué son estos? Pues... Son las traversas, ¿cómo se dice? ¿Otra vez? Las pusieron arriba para que no se caiga el techo. El techo. No sé. Espero que esté funcionando. Veo el fin. Si no nos caemos en todo esto. ¿Viste ahí? Había unas velas con una muñeca. Muy espantosa. Esta es como una visión onírica. Estoy muy emocionado. ¡Pudimos! Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each. When living authentic, do more exploring, deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn out the fire, let go until there's peace to your goal. Live a life you adore. Silence the noise, away from the program, removing performance, true self off that's standing. Live free from worry, live by just being, power in finding your wholeness in now. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Live a life you adore. Cuando rodamos por estos majestuosos parajes, una oleada de nostalgia me envuelve, evocando los días dorados de mi adolescencia en el rancho familiar en Italia. A los 18 años tomé la decisión de abandonar la vida rural para estudiar en la universidad.
y desde entonces mis pasos han resonado en las calles de diferentes ciudades. La búsqueda de una existencia digna, la dedicación a mis estudios y posteriormente al trabajo me han guiado a lugares como Turín, Bilbao, Milán, Londres, Barcelona. Sin embargo, un hilo común ha tejido mi experiencia urbana, una sensación de constricción, la carencia de lo auténtico y un anhelo profundo por la serenidad y el bienestar que encuentro a caminar por las montañas, recorrer el frutal de mi rancho o visitar comunidades que preservan la humildad y la sabiduría del vivir lento, sin demasiadas ambiciones. Este viaje es un viaje interior, alimentado por la curiosidad de descubrir cómo vivir más con menos, abrazando lo esencial. Es una búsqueda de conexión con uno mismo, con la pareja y con aquellos que comprenden la sutil distinción entre la riqueza material y el verdadero bienestar. Viajamos no solo para soñar, sino para sumergirnos en la vida misma, para sentir, comprender y recordar estos instantes efímeros. Elegimos el riesgo de la aventura sobre el temor a lo incierto, desafiando un sistema social que prioriza el dinero sobre la dignidad humana. Anhelamos compartir esta magia transformadora con quienes ahora se sienten atrapados y bloqueados, demostrando que el mundo es un lugar maravilloso y que sus habitantes lo embellecen aún más. A veces, basta con observar desde otra perspectiva para que todo adquiera sentido y se tiña de colores vibrantes. Y más adelante están los túneles en el cual iba a pasar el tren en los años 60. Esta infraestructura se empezó a hacer cuando Porfirio Díaz quiso conectar el país de México. Porfirio Díaz empezó en Piedras Negras, Coahuila, en su natal, de allí era él. Entonces él empezó a comunicar por vías férreas todo el país. Empezó ahí y fue comunicando Saltillo, Gómez, Durango, y quería conectar lo que es el Pacífico con el norte de México. Órale. Entonces quiso construir toda esta vía férrea aquí atravesando la Sierra Madre. La obra se canceló por una u otra manera. ¿Por qué? Porque empezaron, la otra es que empezaron a abrir la libre. La carretera libre. Por ruedas. Entonces les salió más factible hacer esa que... Se les hizo muy difícil, se les complicó. Uh-huh. Entonces el tramo que agarramos a la derecha que va a los túneles, esto no termina en algún lugar, ¿no? Termina más adelante. Cruzas el último túnel, el del 1,5 kilómetros. Ajá. Y hay otros 2 túneles más adelante. Y ahí termina. Y el tramo que va a la izquierda, eso sí es largo. Ese va hasta Durango. Hasta Durango. Aquí adelante hay un poblado que se llama 1010. Ajá. Se llama 1010 porque son 1010 kilómetros desde Piedras Negras hasta ahí. 1010 kilómetros. ¿Y se pueden recorrer todos? Sí, más hacia mano izquierda, que se llama el Paso Resbaloso, donde te comenté las cascadas. Ajá. Vas y sales aquí a 45 kilómetros, que se llama El Salto. Okay. Y hay otros túneles. Hay más túneles todavía más para allá. O sea, me estás diciendo que desde aquí podríamos llegar a Durango. Uh-huh. Por todo el terraplén. Yo tengo un documento, o sea, un periódico que dice que el presidente Miguel de la Madrid, cuando estaba el presidente él, del hotel de Mazatán, hizo unas detonaciones. Del poblado de 1010 hasta aquí son como 56 kilómetros. Se tardaron 7 años. Nosotros aquí nacimos, entonces pues yo voy para allá y me impresiona a veces también con los paisajes. Acá también en los Laureles que tenemos los manantiales, las cascadas. ¿El turismo es sostenible o se llena mucho? Esto empezó el auge hace como 3 años, a partir de la pandemia, cuando la gente toda estaba encerrada y el momento que lo liberaron, la fila de carros estaba de aquí hasta la entrada. Antes estaba más bonito. Sí. Antes era increíble. Pues no hay que había cuidarlo. basura, no había atascaderos. Uh-huh. Ahorita pues ya hay un poco más de economía, hay un poco más. Igual es beneficio. Aquí toda la gente vive de la tala de árboles. Ahora imagínate que alguien se beneficie por dar un recorrido, por dar un paseo. Yo soy ingeniero ambiental. Uh-huh. Entonces, como yo veía todo esto,
veía la naturaleza destruirse, pues el parque también queremos preservarlo. Claro. Meter botes de basura, marcar el camino bien, letreros, los senderos, o sea, meter esa conciencia, más conciencia en la gente. Lastimosamente ya es demasiado el auge, a veces también pues el dinero se mueve mucho y no puedes detener pues ya las cosas que ya no me gustaría que talaran árboles, que cortaran esto. Ahorita nos apoyan mucho para preservar las zonas. Yeah. Hay bonos de carbono que también ya se metió el ejido. Los bonos de carbono son unas compensaciones económicas que te dan las empresas para que tú preserves el área. Entonces, pues ahora ya por preservar nos están pagando. Imagínate si dejamos atrás toda la tala y que toda la gente pues si viviera del turismo, de preservar también las zonas, pues qué increíble, ¿no? Nuestros antepasados, los ejidatarios, que ya son personas mayores, pues no se dan cuenta cómo está ahora cambiando el mundo, ¿no? Entonces ahora nos toca a nosotros decirles qué es lo que está en manos de ustedes. Esto es una gran responsabilidad, es muy bonito. Yo no me lo esperaba. Ha sido una gran sorpresa, ¿verdad? Sí, no, los esperamos a toda la gente. Espero que tu video pues llegue a mucha gente, nos visite y siempre y cuando pues podamos... Con turismo sostenible, digamos. Intentar evitar vehículos, pues nosotros no lo hicimos, pero... Un profesor nos explicaba que la NASA se gasta millones de pesos buscando agua en otros planetas. Miles y miles en la Luna, en Marte, y se van a buscar, cuando la que tenemos aquí no la cuidamos. O sea, qué ilógico somos los seres humanos que no nos damos cuenta de esas cosas y no valoramos y no apreciamos lo que tenemos. ¿Para qué buscar en otras cosas si lo tienes aquí? Los seres humanos somos como que nos creemos dueños de todo, ¿no? Toda la naturaleza y todos los seres vivos son para nosotros. Y pues no es así. Todos estamos interconectados por algo. No puedo depender yo de una vida, de un animal y matarlo a mi gusto, o tener un trofeo de él, o a ese árbol no me gusta, lo voy a talar. O sea, ¿por qué? Si está por ahí es por algo. O sea, no tienes un motivo sin razón.